Fabián, buenas tardes, gusto saludarlo, mil disculpas la espera, pero queríamos un poco contextualizar para poderle consultar a usted esto que está pasando. Huelga de hambre en la asamblea, en la calle hay presión, hay amenazas de que lo que vaya a ocurrir en los próximos días, hay ultimátus de 48 horas, se está preparando el terreno para octubre. ¿Qué podría ocurrir a octubre? Todos los años, en los últimos por lo menos 5 años, hemos ido hablando de este tiempo. Fabián, buenas tardes, ¿cuál es su lectura de lo que está pasando? Buenas tardes, querido Gonzalo, no sé si me escuchas bien ahora. Sí, perfectamente. Ok, bueno, a ver, yo le llamaría a todo lo que estamos viendo una tragicomedia ya en el marco del ocaso de la revolución democrática y cultural que representa el movimiento al socialismo. Ambas facciones del MAS están tragando el veneno de su propio medicamento que han acostumbrado a la oposición durante más de 10 años, ya sea a la cabeza de Evo Morales y Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, porque estos tres caballeros han gobernado juntos los últimos 10 años de gestión del don Evo Morales, 10, 14 años, y ahora don David Choquehuanca y Luis Arce Catacora se pelean con el caudillo que esperaba que su delfín, don Luis Arce Catacora, y el otro delfín, don David Choquehuanca, respondan a las órdenes del caudillo, y esto no ha sucedido. Es decir, estamos asistiendo a una rebeldía de estos dos personajes que hoy gobiernan el país. Se han rebelado al caudillo y estamos viviendo una disputa entre ellos prácticamente sin trincheras, y todo lo que vaya a suceder hacia adelante puede tener una repercusión muy grande en términos de desestabilización del propio gobierno de don Luis Arce Catacora. Ambos sectores están sedientos de poder. Ninguno quiere dejar el poder, porque esto significa dejar todas las dádivas y empezar a entregar, ceder ciertas ventajas. Fabián, sé que este tema puede ser muy complejo responder, pero tengo que preguntarle, ¿qué nos están preparando para una guerra civil? ¿Quieren vernos a los bolivianos enfrentados? Cada vez más hay sectores enfrentados que cada vez sube un poco más la violencia. ¿Están queriendo llevarnos a eso? Un partido o una agrupación política que no encuentra estabilidad interna. ¿Qué es lo que está pasando, Fabián? Bueno, yo no sé si nos quieran llevar a la guerra civil. Bueno, don Evo Morales hace tiempo que ha perdido, yo creo, la cordura. Ya hemos sufrido varios bordes de guerra civil bajo el liderazgo de don Evo Morales. Pero yo creo que esta crisis profunda que está sufriendo el movimiento al socialismo está repercutiendo en el conjunto del país, lógicamente, es el partido de gobierno. Y claro, esta disputa entre ellos de repartijas del poder no es otra cosa, esta irrisoria manera en la que unos y otros hablan de la justicia. Unos haciéndose los locos, don David Choquehuanca y Luis Arce Catacora, de hacerse los locos, de responsabilizarle toda la dramática situación de la justicia a Evo Morales o a Yanine Áñez. Parecería que Yanine Áñez ha gobernado 14 años, y no don Luis Arce Catacora, David Choquehuanca y Evo Morales, que son la misma cosa. Y ahora, claro, entre ellos tratan de diferenciarse, y claro, unos hablan peleando supuestamente por elecciones judiciales. Cuando los escucho a los evistas, ¿qué es lo que quieren en el fondo? Quieren seguirse repartiendo las elecciones judiciales como lo han hecho en los anteriores 2 procesos electorales. No es otra cosa, esa es su aspiración. O sea, no es que ellos están por una pelea democrática. Bien, es increíble verlos, estos diputados, haciéndonos creer que están interesadísimos en una justicia independiente. No, se han acostumbrado a optar por las elecciones judiciales fallidas, donde se han repartido los cargos en el Congreso. Eso quieren repetir, y los otros quieren hacer lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Ya sea con un
postergando por un decretazo elegir a los magistrados o ir a unas elecciones, quién sabe, logrando 2/3 en la Asamblea Legislativa, quién sabe con gente de oposición, de Creemos y de Comunidad Ciudadana, pero en la misma lógica de repartirse la justicia, los magistrados, exactamente haciendo lo mismo que ha hecho don Luis Arce Catacora, don David Choquehuanca y don Evo Morales en las pasadas elecciones judiciales. Hay tanta inconsistencia y hay tanta falta de conciencia política, social, de clase del boliviano, que pese a todo esto, ellos van a seguir intentando hacer su trabajo político de convencer pese a lo que hacen, pero el votante, el ciudadano, sigue creyendo en ellos. ¿Por qué? ¿Es ignorancia? ¿Es analfabeto votante? ¿Es un analfabeto votante? ¿Por qué actúa así el ciudadano? ¿Se identifica con alguien que es como él, físicamente, en actitudes? ¿Cómo actúa la sociedad? Bueno, yo no estoy seguro si a estas alturas el MAS va a tener una importantísima adhesión electoral como la ha tenido antes. Lo ha tenido en el 2020 con el 55%, ha ganado impresionante. Bueno, el 55% en parte se lo debe también a la oposición, ¿no? Quien ha producido el 55% es esa oposición torpe que ha provocado un gobierno de transición realmente mediocre y que le ha tendido la cama al retorno del movimiento al socialismo. Es decir, un poco la propia gente que votó en algún momento por el MAS, perdió toda credibilidad, pero viendo al frente los corruptillos en el gobierno transitorio de Áñez, viendo al frente el desastre que tenían, esa gente que ya no quería votar por el MAS, ha vuelto a votar pues por el MAS con el 55%, pero solo el 55%, hay un 45% que ya el 2020 está en contra del movimiento al socialismo. Yo creo que ese porcentaje va a ir incrementándose en la medida en que estas peleas, esta fragmentación va a quebrar también la adhesión ciudadana de los masistas. Eso va a disminuir, yo estoy seguro que eso va a disminuir, pero si no hay opciones, si no hay alternativas, el MAS puede ganar inclusive fragmentado, ¿no? Esa puede ser la realidad cruda el año 2025, siempre y cuando don Luis Arce Catacora no logra controlar los indicadores macroeconómicos y mantiene con Poxipol esta inflación que está baja, ¿no? Estos indicadores que todavía mantienen cierta estabilidad económica. Si logra mantener esa estabilidad económica, yo creo que don Luis Arce Catacora tiene posibilidades de ir a la reelección, ya sea con otro partido, no importa con quién, y don Evo Morales probablemente insista también en ir a la postulación, y es posible que los dos tengan votación fragmentada, así y todo, el MAS podría renovar su conducción, si no hay pues una alternativa sólida al frente, ¿no? Es decir, dependemos, ese 55% se va a triturar, se va a fragmentar terriblemente, pero si no hay nada al frente que te presente una opción, una alternativa, estos tarde o temprano se van a juntar, aunque sea después de las elecciones, para seguirse repartiendo lo que queda del proceso de cambio el año 2025. Ahora, Fabián, lo que usted dice es evidente, pero me está hablando en un país de una utopía de donde las cosas funcionan. Usted recuerda cuando una vocal del Tribunal Supremo Electoral decía, hagan lo que hagan, está diseñado para que el MAS gane las elecciones en el Tribunal Electoral. El padrón electoral está en el ojo de la tormenta, así que podemos decir cualquier cosa, pero si no se hace una auditoría o no se cambia este padrón electoral, se limpia, ¿qué confianza puede tener alguien tras una denuncia que hacía alguien que estaba dentro y conocía lo que ocurría? Bueno, yo no sé si ese es el tema, Gonzalo. Yo cada vez no creo que vaya por ahí. Si no hubiera ganado el Negro Arias, no hubiera ganado Fernando Camacho, ¿no? Entonces, cuando analizamos el padrón, analicemos también pues del otro lado. Entonces eso significa que no hay fraude entonces de la mirada de... No, yo no creo que sea inmaculado el padrón electoral, pero tampoco creo que esa sea el motivo porque el MAS está ganando. El MAS está ganando porque no tiene a nadie al frente, Gonzalo.
Y mientras no haya un liderazgo electoral importante, una propuesta de país distinta, pues no hay manera de echarle la culpa. Quizá el padrón electoral no es una garantía, no es perfecto, pero yo creo que hasta ahora yo lo veo como pretexto para muchos liderazgos de oposición de ir por las ramas. Siempre se van por las ramas. Padrón electoral, no, pues el 2019, con ese padrón electoral, don Carlos Mesa estaba a punto de pelear en la segunda vuelta si no hubiera habido una manipulación informática que fue distinta, que no tenía nada que ver con el padrón electoral. Fue una manipulación grosera distinta que la identificó el órgano electoral más bien la OEA. Pero eso inclusive con ese elemento, Carlos Mesa estaba a punto de disputarle y pelearle como debió haber sido una segunda vuelta, y con seguridad don Carlos Mesa hubiera ganado la elección si hubiera ido a segunda vuelta con ese padrón. Yo no creo que sea tanto el padrón el que impida que le ganemos al movimiento, al socialismo, que el movimiento al socialismo pueda en algún momento perder las elecciones. Está claro que tampoco es inmaculado ese padrón. Hay distorsiones, el CEGIP es una distorsión, es donde deberíamos intervenir mucho más, de manera mucho más fuerte, porque hay muchas denuncias de adulteración de identidades y demás, pero bueno, habrá que seguir trabajando en el tema del padrón electoral. Yo creo que esta crisis del MAS debería ser una gran oportunidad para que emerja un liderazgo distinto, porque la sociedad está hartándose ya. Estas disputas del MAS le puede empezar a afectar al bolsillo del ciudadano. Cuando eso suceda, ahí ni Arce Catacora le va a salvar al MAS de lo que pueda suceder el 2025. Y si don Evo Morales sigue con sus broncas internas, es posible que sea el autor de la debacle ya del gobierno de don Luis Arce Catacora, que es posible que si sigue así, es posible que inclusive no llegue al 2025. Hasta eso puede suceder, en la medida en que don Evo Morales crea que sacando al Delfín, él se va a colocar en vez del Delfín. No creo que sea tan fácil. Yo creo que la gente del MAS también ya está podrida de don Evo Morales, ya no quiere saber de Evo Morales, pero sabe que ahí esta fracción les puede impedir ganar con tranquilidad el año 2025, porque ahí van a tener una férrea oposición de don Evo Morales, y va a hacerle frente nomás, conociéndolo a don Evo Morales, va a hacerle frente a estos sus ex delfines. Habrá que ver cuán profunda es esta división, y eso lo veremos en octubre. En el Congreso finalmente de la Ocaña, ahí pues se resolverá definitivamente si don Evo Morales está apostando a al fraccionamiento y está apostando a su candidatura para enfrentar a don Luis Arce Catacora en las próximas elecciones. Falta de liderazgo, falta de valores, no hay quien le haga frente al movimiento al socialismo hasta ahora, no aparecen, digamos, que alguien que consolide un tipo Milei, un tipo Bukele, o alguien que sea irruptivo en esta política. Se han perdido los valores patrióticos, pero lo veo usted, Fabián, con el rojo pulsó y el verde esmeralda, el rojo, amarillo y verde. No lo veo con el celeste ni el azul de la camiseta de la Argentina, no lo veo con otros valores. ¿Qué le ha pasado al pueblo boliviano en función de perder la esperanza en su país, en su gente, en lo que viene? Porque más quisiéramos ser o argentinos, o brasileros, o chilenos, o nos vamos a otros lugares, pero no estamos defendiendo lo nuestro. Esa es la falta de valor. Nos vamos a quedar con lo que hay. Dice que el tuerto es rey en el país de los ciegos. ¿Nos vamos a quedar con lo que tenemos? ¿No van a salir liderazgos nuevos? No creo. Yo creo que hay un sentimiento, obviamente, de frustración colectiva en varios aspectos. Este Deportivo quizá condense, ¿no?, esas frustraciones de mayor manera, pero no creo. Yo creo que el pueblo boliviano siempre encuentra el camino, ¿no? Si el camino no lo encuentran las élites, es el pueblo boliviano que va a buscar su propio camino. Yo tengo siempre la esperanza. Si no es la primera vez, el problema es que el MAS cree que ha inventado la pólvora y cree que la historia ha empezado el 2006, ¿no? No es así. Acá no es la primera vez que hay este tipo de peleas, hay este tipo de desazón boliviana del fracaso de sus élites. Hoy sus élites más ligadas al movimiento popular han fracasado. Es decir, estamos viviendo el fracaso
de la revolución democrática y cultural, querido. Estamos viviendo el fracaso de este modelo socioeconómico productivo, que del único que habla de ese modelo es don Luis Arce Catacora. Estamos ante puertas del fracaso de todo un proceso que le han denominado de cambio y que va a emerger nuevas condiciones. Yo creo que esto que estamos viviendo, desesperanza, desazón, tiene que ver con eso también. Hay una frustración muy grande, colectiva, que se traduce en lo que el MAS prometió hace 16 años atrás, el 2005, el 2006, varios de nosotros hemos apostado también a eso. Recordarás, hemos apoyado en algún momento, como lo hizo doña Ana María Romero de Campero, como lo hizo el Movimiento Sin Miedo, como lo hizo Juan del Granado, como lo hicimos varios, pensando en que la partidocracia que destrozó el país antes del 2005 ameritaba un liderazgo popular de cambio, pero este liderazgo popular de cambio fue peor el remedio que la enfermedad. La voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz del pueblo no es la voz de Dios. Y se cometió un error. Y se cometió un error. De ninguna manera, así es. Evidentemente. Pero estamos viviendo una crisis obviamente de liderazgo. Vamos a entrar a otros tiempos de cambio, ¿no? Que no necesariamente pasan ni por el MAS ni por esta oposición que no encuentra el camino de algún liderazgo. Bueno, pues la ciudadanía encontrará sus caminos ante estas frustraciones colectivas. Eso tenlo por seguro, más allá de esta desazón que parecería que a todos nos deja sin esperanza. No, siempre hay que pensar en que el pueblo boliviano va a encontrar un camino. A finales del 2025 se van a desarrollar las elecciones nacionales. Sí. Yo le pregunto a Fabián, si este domingo fuesen las elecciones, ¿por quién votaría? Así como está el panorama político y este tablero de ajedrez. Por nadie. ¿En blanco, vacío, nulo? ¿Cómo es eso en blanco? No votaría, definitivamente no votaría, ¿no? Y eso puede ser el reflejo de una crisis que se avecina, es decir, no hay alternativas, ¿no? Si no hay alternativas, pues me abstengo, pues, ¿no? Y es posible que esa sea una manera de resistencia ciudadana también el día de mañana. Puede ser un factor de crisis, ¿no? Tiene que suceder algo importante en el país para recuperar una confianza en los gobernantes. Hoy día, si usted me pregunta por quién va a votar, pues por nadie. Yo le pregunté lo mismo. Le pregunté lo mismo ayer a nuestro amigo, se me fue el nombre, Alejandro Almaraz. Le pregunté lo mismo a Alejandro Almaraz. Le pregunté por quién votaría. Votaría por el mejor opositor, al MAS. ¿A cuál MAS? A los dos MAS, y eso que fue parte del gobierno. Me dijo, a los dos MAS. Hasta Camacho, hasta la derecha en este momento es importante, dice él, para organizarnos y formar un nuevo país. Y usted me dice, por ninguno. ¿Dónde están los intelectuales que tienen que aportar al país con su mirada y con su voto o su posición en este tema? Porque usted, como líder de opinión, también diría, yo voy a votar como Fabián, así, nulo, porque nadie me convence. ¿Cuál sería esa posición? Bueno, mira, si no se construye una alternativa y visión de país distinta, porque esto de la unidad tiene que pasar en base a algo, ¿no? Y evidentemente, cualquiera que asuma esa posibilidad de una visión madura, porque lo que ha sucedido en el 2020 es resultado de la inmadurez de los dirigentes políticos de oposición, tanto de don Fernando Camacho como de don Carlos Mesa, que no han tenido, ¿no?, la virtud de juntarse en el momento más importante que le estaba esperando el país, ¿no? Y han hecho todo lo que no tenían que hacer. Se fragmentaron, cada uno pensando en que es la mamá de Tarzán, y claro, ahí se fueron, les ganó don Luis Arce Catacora. Y eso va a volver a suceder si no encuentran un camino de respaldo de un candidato que nos dé certezas hacia adelante. La incertidumbre que vivimos requiere de una candidatura y de una visión de país con certezas. Quien le dé certezas al país, el 2025, por ese pues habrá que apostar. Y esa certeza, si no se cae la economía, puede volverla a dar el movimiento al socialismo. Mira cómo han sucedido las cosas. El 2014... en una encuesta que se hizo cuando se lanzó Juan del Granado y fue un fracaso brutal,
perdió su personería jurídica, ¿verdad? Sí. ¿Cuál era la sensación ciudadana? En ese momento, es increíble, Gonzalo, Evo Morales representaba la estabilidad, representaba certidumbre. Por eso el 2014 ganó don Evo Morales. Y lo que representaba Juan del Granado y las otras oposiciones era todo lo contrario. Era inestabilidad, era incertidumbre. Porque al final la gente está apostando por eso. Hay una clase media emergente. El país hoy día es urbano y la lógica de esa clase media urbana es certezas, Gonzalo, certidumbres, y por eso se va a votar el 2025. Esa clase... Y la de esas certezas tiene la posibilidad de tener el voto urbano que hoy día es mayoritario. Esa clase media, sin embargo, está ninguneada porque tiene más valor el voto del campo que el voto del ciudadano que vive en esta ciudad, aunque tenga esa doble dualidad, está en el campo y en la ciudad. Y si hablando de campo, Fabián, usted conoce mucho, ha sido viceministro de descentralización, conoce los temas de gestión administrativa. Le quiero hacer una consulta. Y enseguida vamos a estar con unos comunarios de Arapata, de una comunidad, que políticamente, dicen ellos, no nos quieren dar, por ejemplo, la personería jurídica. Nos amenazan, somos como 45 familias y estamos con problemas. ¿Hay otra instancia para poder sacar nuestra personería jurídica que no sea el municipio? Preguntan ellos, porque como comunidad estamos cerrados. Le pregunto a usted que conoce estos temas, ¿qué podría hacer esta comunidad? Que enseguida vamos a hablar con la comunidad de los Yungas. Bueno, está la gobernación, que tiene la potestad de entregar personerías. ¿Qué debería ser la gobernación, básicamente, no? Por supuesto, es la que podría otorgarles personerías jurídicas a esta comunidad que así lo desee, ¿no? Si su municipio no responde, si hay dificultades con su... Ahí está pues el siguiente nivel del Estado, que es la gobernación. Y por último estará pues el viceministerio de autonomías también. Pero es la gobernación, el siguiente paso. Por eso hay esta organización del Estado, ¿no? Si no responda el que está más cerca, que es el gobierno local, tiene que ir al gobierno departamental. Y ellos tienen la potestad también de entregar personalidades jurídicas. Ahora esto se maneja políticamente también, ¿no? Sabemos que esto es políticamente, claro. Digamos. Es muy complicado tener una personería jurídica. Así es, porque eso implica poder, pues, ¿no? Y saben los gobernantes que entregando tienen adhesiones, pues, ¿no? Por eso les encanta entregar personerías jurídicas a todo el mundo, porque eso significa para ellos prebenda, apoyos, ¿no? Conquistas electorales, porque nuestros gobernantes siguen pensando nomás, como siempre, en las próximas elecciones, y por eso, pues, gobiernan como gobiernan, unos y otros, ¿no? Hablo de todo el mundo, porque esta decadencia que estamos viviendo como sociedad, como sistema, otra vez, como fue la crisis del 2005, yo creo que estamos viviendo también una crisis muy parecida. Tiene que ver también con el tipo de gobernante que tenemos en todos los niveles, ¿no? Ahí usted ve niveles de corruptela, no solamente en el nivel central del Estado, niveles de corruptela gigantescos en las gobernaciones, en los municipios, Gonzalo, y claro, hasta en el fútbol, ¿no? Se ha generalizado la corrupción. Estamos en una crisis institucional, moral muy profunda, muy parecida a lo que vivíamos el 2008, ¿no? Parecía que no había esperanza, no había... 2005. El 2005, claro, vivíamos una crisis muy parecida, ¿no? Sin Estado, con todo el mundo imputado, cabreado, y de ahí emergen, pues, nuevos líderes, ¿no? Ahora que lo hagan mal, aparecerán pues otros que se sintonicen con este sentimiento nacional hoy día de desesperanza, de buscar nuevas certezas, nuevas certidumbres, porque está cambiando la sociedad también, ¿no? El país es más urbano y vamos a ver en el próximo censo, si es que se realiza el próximo censo, cada vez tengo mis dudas, si se realiza, bueno, pues el 80% del país vive en áreas urbanas. Eso tiene que cambiar la lógica política también. Habrá que ver el efecto que todo esto va a provocar, tanto en la representación política como en el valor del voto. Así es. Me escribe un oyente que se me fue entre tantos oyentes y me dice, ¿usted donó alguna vez su sueldo? ¿Yo? Sí. Yo doné cuando en algún momento se consiguió el doble aguinaldo. Yo era diputado. El Evo dio el doble aguinaldo, ¿no? A los diputados y senadores para comprárselos, ¿no? Yo lo doné a estos caballeritos que tenían sus carpas en el Prado.
Ah, los que que... más descanse al líder que murió, justamente murió en las jornadas del 2019, ¿verdad? Entonces sí, claro que lo doné porque me daba vergüenza oponerme al segundo aguinaldo y cobrarlo, como hizo toda la oposición en esa época, Gonzalo, ¿no? Así es. Eso le decía, se me perdió el nombre de la persona que me consultó, me dijo que comentó ello, lo siento el amigo que nos está escuchando, pero dice que sí donó. Y me llamó la atención, donó su sueldo entonces esta gente, cuando tenían el doble aguinaldo, Sí, todo. todo ¿no? mi aguinaldo, todo el aguinaldo lo doné a estos de las carpas. Parece que con esa platita han mantenido también la resistencia en el Prado hasta sus últimos días, ¿no? Y una pena ahí que el líder de este grupo, pues que murió penosamente por esta violencia que se desató el año 2019. Fabián, siempre es un gusto saludarlo, escucharlo, conocer, ser apasionado con lo que habla y contagiarnos también de ese buen optimismo que tiene. Gracias, Fabián, por su tiempo. Un gusto, querido Gonzalo, que te vaya muy bien. Gracias, Fabián, un gusto saludarlo, gracias.